Saludos, mis queridos amigos. Dios les bendiga ricamente. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión esta enseñanza. A ustedes que son amigos, conocidos, unos y otros a los que no conocemos, pero el deseo es que pueda llegarle el mensaje de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 2 y el versículo 25, la palabra de Dios dice del Señor Jesucristo, que él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quisiera que conversemos acerca del tema, Dios sabe quién eres. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién soy yo. Esa es la verdad. Hemos oído por la teología que se transmite y que se ha transmitido oralmente a través del tiempo, muchos de los atributos de Dios. El atributo de que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todas partes, que Dios es omnipotente, que Dios puede todas las cosas, que Dios es omnisciente, que Dios sabe todas las cosas. Y eso es correcto, porque eso es bíblico, es verdad. Y en ese conocimiento de Dios, lo primero que debemos tomar en cuenta es que Dios conoce al ser humano en su totalidad. Ya leímos la cita bíblica de Juan capítulo 2, el versículo 25, donde la palabra de Dios expresa que al Señor no había que decirle absolutamente nada acerca de nadie, porque Él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Quisiera que tomáramos 4 ejemplos que la palabra de Dios nos deja para que podamos ejemplificar de manera mejor esto que estamos diciendo. En el Evangelio según San Lucas está nuestro primer ejemplo en el capítulo número 19. Capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, se habla acerca de un hombre llamado Zaqueo, que dice la Biblia que era un publicano, jefe de los publicanos y además que era muy rico. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se encaminaba hacia Jericó y al entrar en la ciudad, aquel hombre llamado Zaqueo tenía interés de ver al Señor Jesucristo. Narra el doctor Lucas que este hombre era bajito de estatura y para él poder ver al Señor Jesucristo, lo que hace es que se sube a un árbol. Justo cuando el Señor Jesucristo llega a aquel lugar, mira hacia arriba, enfoca a Zaqueo y le dice a Zaqueo que baje porque él iba a su casa. Él quería ir a su casa. Dice la palabra de Dios que Zaqueo entonces baja en el versículo 6 y dice que él descendió a prisa. Ya estando en la casa, Zaqueo empieza a decirle al Señor Jesucristo cosas que el Señor no le está preguntando. Es como que reconoce sus faltas, quiere sincerarse con el Señor Jesucristo y le dice, Señor, yo tomo la mitad de mis bienes y la comparto con los pobres. Pero también si he defraudado a alguno, si lo he defraudado, yo le devuelvo cuadruplicado aquello que le hice, aquello que le tomé. A continuación, en el versículo 9, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, hoy ha venido la salvación a ti. De manera particular, ha venido la salvación a tu vida, Zaqueo. Eso es importante. El segundo ejemplo que lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y es para hablar acerca de uno de los primeros discípulos, un hombre llamado Natanael. Natanael no era el tipo de persona que oía algo y lo creía. No era tan crédulo. A Natanael había que convencerlo.
Felipe, que es uno de los primeros discípulos y es el que se encuentra con Natanael y le dice, mira, hemos encontrado al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no vamos allá? ¿Verdad? No las palabras literales que utilizó Felipe, pero es la conversación. Natanael le dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? De alguna manera él sabía que el Señor Jesucristo venía de Nazaret, oriundo de Nazaret. Es decir, dio su opinión acerca del Señor Jesucristo. No se llevó de lo que le dijo Felipe. Mi amigo, si alguna vez te has opuesto a algo de la religión o a la religión en sí, Dios no te juzga por esto. Ahora, si el Señor te invita a buscar la verdad, fue el Señor Jesucristo que dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, lo que está haciendo Natanael es correcto. No es malo que estés en desacuerdo en algún punto. Natanael le dijo a Felipe, mira, somos amigos, pero de Nazaret puede venir algo bueno. Cuando el Señor se encuentra con Natanael, le dice en un halago, tú eres un hombre de verdad. Veo en ti al hombre correcto. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor ya conocía a Natanael. Ya sabía quién era él. El tercer ejemplo que encontramos lo tenemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y es acerca de un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era un rabino, un maestro de Israel. Este hombre va al Señor Jesucristo de noche, tiene una conversación con él, y en esa conversación llega el punto en que el Señor Jesucristo le dice que él tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no está entendiendo muy bien lo que el Señor Jesucristo le está diciendo cuando le habla de que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta al Señor, ¿y cómo puede hacerse esto? En el versículo 9, el Señor le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se supone que tú enseñas el camino de la salvación y no entiendes cómo es que alguien puede ser salvo. Y mis queridos amigos, es que la salvación no es un asunto de pertenecer a una religión como pertenecía Nicodemo a la religión judaica. No es un asunto de esto. Es un asunto de tener un poco más de conocimiento de las cosas de Dios, de acercarse a Dios real y efectivamente, de todo corazón, no por un asunto de religiosidad, por una serie de rituales. No, una relación de persona a persona. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está buscando. Y era lo que Cristo quería con este hombre Nicodemo. Nuestro cuarto y último ejemplo está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y la palabra de Dios nos habla acerca de una mujer que solamente le dice o se denomina la mujer samaritana por el hecho del gentilicio de que era de la ciudad de Samaria. El Señor Jesucristo tenía que ir a algún lugar y antes de llegar a aquel lugar era necesario pasar por Samaria, como dice la palabra de Dios. Se detienen en un lugar mientras los discípulos van al pueblo a comprar algunas cosas de comer. El Señor se queda allí junto al pozo de Jacob, lugar donde la gente iba a buscar agua. Y llega esta mujer a buscar agua. Empieza esa conversación amena del Señor Jesucristo con esta mujer samaritana. Y llega un punto de la conversación en la que el Señor le dice,
ve y llama a tu marido. Leemos en los versículos 16 al 18 que cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar con ella en este sentido y le hace ver que Él conoce de su vida, yo sé de tu vida que es un tanto desordenada y pecaminosa. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y el Señor le dice entonces, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y vuelve y le repite en el versículo 18, esto has dicho con verdad. Aquella mujer se queda medio paralizada porque, ¿y de dónde sabe este hombre todas estas cosas? Pero estamos hablando, amigo mío, de que Dios sabe quién eres, de que Dios sabe quién soy. Hay 5 cosas interesantes en estas conversaciones que el Señor Jesucristo tuvo con estas personas. En primer lugar, en cada conversación hubo sinceridad y honestidad de parte de estas personas. Hubo honestidad en Zaqueo, hubo honestidad en Natanael, hubo honestidad en Nicodemo, hubo honestidad en la mujer samaritana. Cada uno de ellos tuvo esa sinceridad y esa honestidad al hablar con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo no los había visto nunca, pero como Dios que era, los conocía. En tercer lugar, Cristo inició la conversación con 3 de estos 4. Empezó la conversación con Natanael, empezó la conversación con la samaritana y empezó la conversación con Zaqueo. ¿Qué implica esto? Que el Señor siempre quiere tomar la iniciativa. Cuando se trata de la salvación de tu alma, el Señor quiere siempre tomar la iniciativa. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo vino a este mundo. No fuimos nosotros que tomamos la iniciativa de decirle, Señor, mándanos a alguien, que no hay manera de que podamos salvarnos. Somos pecadores si no tenemos manera de la salvación. Por favor, envíanos a alguien. No, Dios tomó la decisión, sabiendo mi condición y mi necesidad de salvación y de perdón. Entonces Dios manda al Señor Jesucristo. Es decir, que siempre el Señor va a tomar la iniciativa cuando se trate de salvar un alma. Dios no escatima esfuerzos como no lo hizo. En cuarto lugar, Cristo no abundó mucho en las conversaciones. No se puso a hablar tanto. El Señor fue directamente al grano. El Señor no estaba buscando asuntitos, ¿verdad? No estaba buscando firuletes, virgulillas, como decimos. No estaba buscando detalles. Quería ir directamente a la necesidad urgente que tenían cada una de estas personas. Y en quinto lugar, Cristo conocía bien las vidas de todos ellos. Dicen los científicos que al ver los anillos del tronco de un árbol, se puede saber si durante su periodo de crecimiento, si a través de su vida, sufrió de alguna terrible sequía en alguna época, si hubo mucha lluvia, si en algún momento de su crecimiento le cayó un rayo, si hubo un incendio en el lugar, en la zona donde él estaba, y que eso le afectó, si hubo alguna peste también que afectó a ese árbol, o también si tuvo un crecimiento normal. Dicen los científicos que todo esto está en el corazón del árbol. Mi amigo, Dios sabe lo que hay en tu corazón, porque Él te conoce. Dios sabe lo que hay en tu interior, porque Él te conoce. Dios sabe de tu pasado. Dios sabe de tu presente. Dios sabe todo. Y lo que Dios desea es que tú y yo abramos nuestros corazones a Él
como hemos visto, que todos estos individuos fueron honestos y sinceros con Dios. Cuando se enfrentaron al Señor Jesucristo, fueron honestos y dijeron al Señor lo que había que decirle. Abrieron su corazón y le dijeron lo que había y le siguieron. ¿Por qué tú no tomas también esta decisión de seguir a Cristo? ¿Por qué no abres tu corazón a Dios? De todos modos, Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe a través de toda tu vida qué ha pasado, qué no ha pasado. Él sabe de tus sufrimientos, Él sabe de tus momentos felices, Él sabe de tus momentos difíciles. Él sabe si has sido defraudado, Él sabe si has sido engañado, Él sabe todo acerca de ti. Solamente conéctate con Él. Quisiera, para terminar, que hagamos una oración tú y yo. Y si tú quieres hacer esa oración, si quieres repetirla conmigo, repítela. O quizás después, en un momento determinado, que no sea ahora, tú quieres hacer esa oración. Pero hazla sinceramente y dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo sé que necesito la salvación de mi alma. Yo te pido, Señor, que perdone todos mis pecados. Señor, ahora mismo abro mi corazón y le pido a Cristo Jesús que entre en él. Y así, Señor, tener la salvación de mi alma. Te pido por el perdón de todos mis pecados. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Ojalá que hayas hecho esta oración ahora. En su defecto, que más tarde, y ojalá que no sea muy tarde, tú hagas esta oración para pedirle a Dios que salve tu alma. Recuerda una cosa: Dios sabe quién eres. Dios lo sabe. Dios sabe quién soy yo. Porque para Dios nada hay oculto. ¿Qué quiere Dios? Salvarte. Sé honesto con Él, sé sincero con Él y ven a Él en oración y arrepentimiento. Dios te bendiga ricamente.